prueba de T para muestras independientes o que no están relacionadas. Perdón. Esta es un poco, digamos, tiene un nivel de complejidad algo mayor en un solo punto, de resto todo es igual a lo anterior. Entonces, poco a poco lo voy sacando acá en, en esta pantalla a través de una presentación que preparé, pero la idea es que ustedes puedan ir siguiendo los pasos a través del programa SPSS. Para ello, en la unidad 3 quedó una base de datos que se llama base de datos producción suplemento, guión bajo suplemento. ¿Ok? Descargan esta y con esta van a poder hacer los mismos ejercicios que yo para que les quede claro. De todas maneras, al final, en cuestión de minutos, les hago cómo se hace todo el proceso en SPSS. Entonces, para empezar, pues aquí están las bases de datos para que por favor la carguen. Base de datos de producción está en la unidad 3 y la llevan al programa SPSS. Tengan cuidado de no cargar el enunciado, sino de llevar la hoja que dice datos. Bien, entonces lo primero que tendríamos que hablar es si las muestras que vamos a trabajar son pareadas o no lo son. Ahí en la base de datos que ustedes van a encontrar, dice que se presentan los datos de 2 fincas dedicadas a la producción de leche. Se observan las variables de número de partos, litros al día y suplementación con alimento balanceado en kilogramos. Entonces, la primera pregunta es si son dependientes o si son independientes. Como en este caso, nuestras muestras están haciendo el análisis de la finca 1 versus la finca 2, entonces la finca 1 tiene unas condiciones de trabajo completamente diferentes a la finca 2 y así tuviese las mismas. Los animales que se están midiendo en cada finca son diferentes, por lo tanto, las muestras de la finca 1 con las muestras de la finca 2 no son relacionadas. ¿Eso qué quiere decir? Que son independientes. ¿Por qué? Porque en el caso anterior, cuando eran pareadas, medíamos lo mismo, medíamos 2 veces al mismo individuo o el mismo individuo era medido 2 veces. En este caso, está midiendo individuos diferentes. Entonces, eso nos da claridad acerca de si las muestras son pareadas o no lo son. En este caso, no lo son. Otro ejemplo. Por ejemplo, acá pongamos en esta misma. Si voy a hacer una medición en hombres y mujeres, por ejemplo, con la estatura de todos sus compañeros, para comparar la media de la estatura de las mujeres contra la media de la estatura de los hombres, entonces estoy midiendo dos tipos de individuos diferentes para poderlos comparar. Por lo tanto, las muestras son independientes. Aquí hay un par de ejemplos más para que ustedes los discutan luego entre ustedes, no sé, y luego me comentan si tienen alguna duda. La idea es que de esos dos ejemplos que están presentes en la pantalla en este momento, puedan definir si las muestras son dependientes o si son independientes. Luego, para hacer la prueba de T es muy sencillo. Vamos a utilizar el programa que ya conocemos, van a cargar la base de datos, ahí van a encontrar la finca, el número de partos, bueno, y aquí estará el suplemento, la leche, ¿cierto? Cargan esa base de datos y van a encontrar la finca El Trébol y la finca creo que se llama Sauces. Entonces, simplemente van a analizar, parar medias y luego van a elegir prueba de T para muestras independientes. Toda esta parte es muy sencilla, ustedes ya la conocen. De ahí les va a abrir entonces una nueva pantalla. La nueva pantalla, ustedes van a tener que poner qué variable quieren comparar. Por ejemplo, yo aquí estoy comparando el número de partos, ¿cierto? Y abajo les pide las variables de grupo. ¿Cuál variable
es la que define los grupos. En este caso, pues es sencillo, porque simplemente tienen dos fincas, trébol y sauces, por lo tanto, la variable de agrupación que deben poner acá es la variable. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta? Cuando ustedes pongan esto en el programa, entonces aquí les va a salir finca y les va a salir unos signos de interrogación. Esos signos de interrogación luego les activan este botoncito que dice definir grupos y les abre una pantalla, así no la copié, abre una pantalla en donde tienen el grupo 1 y el grupo 2. En el grupo 1, pues escribirán tal cual como aparece, usando mayúsculas, minúsculas, tildes, no tildes, guiones bajos, escribirán el grupo 1, que en este caso es trébol, y escribirán en el grupo 2 cómo se llama la otra finca, de sauces. Entonces, simplemente le dan en los dos grupos a aceptar y pueden tener la pantalla que yo les estaba mostrando con los grupos definidos. Si los grupos fueran macho y hembra, entonces aquí iría la palabra macho y acá iría la palabra hembra. Los grupos estuviesen definidos por números, el grupo 1 y el grupo 2, entonces aquí iría el número 1 y acá iría el número 2. Pero eso es pues sencillo, ustedes ahorita que lo pongan en práctica lo van a poder hacer sin ningún problema. Una vez tengan esta configuración, no hay necesidad de darle nada acá, simplemente vienen y dan a aceptar. Entonces, una vez le hayan dado a aceptar, van a encontrar el resumen de los resultados. En él van a encontrar, entonces, miren, las variables que agrupaban, que era la finca y esta trébol y sauces. Encuentran que el número de vacas en trébol era 29 y el de sauces era 27. Esto les da otro indicio de que las muestras son independientes. Porque si fueran pareadas, los dos N serían iguales. Pero en las independientes, el del grupo 1 puede ser igual al del grupo 2 o el grupo 1 puede ser diferente del número 2. Entonces, si los tamaños de los grupos son diferentes, ya les están diciendo pendientes. Listo. Aquí encuentran entonces la media de los dos grupos. En una fue 5.8 partos y la otra 4.4 partos. La desviación estándar y por último el error estándar, que es uno de los aspectos que no hemos trabajado para hacerse con los intervalos de confianza que veremos más adelante. Listo. Y la otra que van a encontrar, la otra tabla, les va a entregar esto que están viendo en la pantalla. Es una tabla grandota, pero se divide en dos pruebas. Esta tabla tiene una prueba de Leven y tiene una prueba de T. Esto es como si hubiéramos hecho dos pruebas al mismo tiempo. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que definir es si las varianzas son iguales o si no son iguales. Listo. Las varianzas, si ustedes van a su cuaderno o a las notas, van a encontrar que es una de las medidas de dispersión y que no se interpreta y que a través de o a partir de su estimación se puede obtener la desviación estándar. Entonces, ¿cómo sabemos si las varianzas son iguales o no son iguales? ¿Para qué necesitamos saber eso además? Porque según ese valor, según si son iguales las varianzas diferentes, si las varianzas son iguales o diferentes, vamos a mirar un valor de t que está para varianzas iguales o para varianzas diferentes. Si las varianzas son diferentes, por ejemplo, entonces hagan de cuenta que este no existe y solo se centrarían en el que está la fila que dice que las variables A son diferentes. Ya les voy a explicar eso con las imágenes. Entonces, la prueba de Leven me dice si las variables son iguales o diferentes. Solo tiene un valor y aparece en la fila de arriba, pero aplica para ambas. Este valor es como si estuviera en la mitad de las dos. No se vayan a dejar confundir porque esté arriba o porque esté abajo. Listo. Eso es importante. Entonces, miran la prueba de Leven, que está en el cuadro rojo. Primero miran ese, hagan de cuenta que lo demás no existe. Y luego de que miren este y decidan, entonces ya vienen a mirar el cuadro azul que está en la pantalla, el cuadro gris, perdón. Entonces, si solamente estamos mirando el cuadro rojo, tenemos
que la prueba del event tiene dos hipótesis. H0 nos dice que las varianzas son iguales y HA nos dice que son diferentes. Entonces, si las varianzas son iguales o diferentes, nos lo dice el valor de P que está aquí. ¿Se acuerdan? El valor de P aparece en donde dice sí. Entonces, nos dice que es 0.011. 0.011 es menor 0.05. Por lo tanto, las varianzas son diferentes. Si las varianzas son diferentes, entonces yo simplemente obvio la fila de arriba, hago de cuenta que ya no existe, y solo me voy a fijar en la fila de abajo, que es lo que aparece acá. Como P es menor de 0.05, entonces las varianzas son diferentes. Solo observamos la línea de abajo en la sección de prueba de T. Recuerden que la sección de prueba de T es esta que está aquí. Entonces, se establece si hubo o no diferencias entre los grupos mirando el valor de P. Yo vengo y miro P, que es este de acá. Entonces, vuelve y juega. ¿Se acuerdan de las hipótesis para eso? H0 y HA. H0 es que los grupos o las fincas son iguales. La otra es que las fincas son, por ejemplo, diferentes o son menores o son mayores. ¿Cierto? Entonces, como se asumen varianzas diferentes, miramos este 0.14. Este 0.14 es menor de 0.05. Lo que quiere decir que me quedo con que las varianzas, las fincas o el número de parto en cada finca es diferente. Listo. ¿Cuánto es la diferencia? Listo. 1.4 partos será la finca 1 mayor que la finca 2. ¿Eso por qué lo saben? Por el orden en que pusieron las variables, pero además, si ustedes se fijan, 5.8 es mayor que 4,4, es decir, que el trébol tiene 1,4 partos. Las vacas del trébol tienen 1.4 partos más que las vacas de sauces. Entonces, esa sería la conclusión. Entonces, usamos ese valor de diferencia de medias, que es 1.45, para determinar cuánto fue la diferencia entre trébol y sauces. Trébol fue mayor que sauces en 1,45. Esa sería la conclusión. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría? Este es un valor que yo simulé, esto no fue real, este es un valor que saqué y me inventé estos dos valores. Listo. ¿Qué pasaría si el estadístico del event, que es este que está acá, este segmento, me da un valor de P mayor de 0.05? Entonces, en ese caso, asumo que lo de acá abajo no existe y me quedo solo con la fila de arriba, donde dice que las varianzas son iguales. Aquí vuelve y juega. Miran el valor que está aquí, les dice que son diferentes, que las fincas son diferentes. Acá les dijo, fue, las varianzas son iguales. Y acá les dice, las fincas son diferentes. Entonces son dos pruebas aparte, recuerden. Una prueba es para saber cuál de las dos casillas mirar y la otra es la que es definitiva a partir de la que se obtienen conclusiones. ¿Cuál es la que se obtienen conclusiones? Esta. Listo. Entonces la conclusión es exactamente la misma porque pues, los resultados, se fijan, son, solamente varían en 0.001. Entonces la conclusión es la misma. ¿Ok? Acá les quedará una parte para que ustedes trabajen en casa, es decir, tienen que analizar la variable litros día y suplemento. Yo les voy a dejar los resultados acá abajo, pero ya ustedes en el programa mirarán cuál es de cuál y concluirán a partir de estos valores que tienen por acá y de estos valores que tienen por acá. Eso pues les sugiero por favor que lo hagan para que si tienen alguna duda la podamos resolver antes de que pues a tiempo.
Listo. Esto es todo lo que teníamos. Voy a poner toda la misma explicación ahora en SPSS en la otra pantalla para que ustedes puedan ver cómo se ejecuta en el programa. Aquí le cargamos la hoja de los datos. Ya aquí pueden ver que ya está mi hoja de datos. Entonces, simplemente, como fue la que yo trabajé, tengo la variable de finca y la de número de partos. Ustedes analizarán litros y suplemento. Entonces, para empezar, vamos aquí a analizar, vamos a comparar medias, usamos pruebas independientes, ya sabemos por qué son independientes. Voy a poner el número de partos y aquí está la clave del asunto. Yo traigo la variable finca, me aparecen los signos de interrogación, entonces tengo que definir los grupos. El grupo 1 se llama trébol, el grupo 2, si ustedes lo notan acá, bueno, ahorita se los muestro, se llama sauces. Acá quedaron marcados ya los dos grupos, trébol y sauces, y le doy a aceptar. Y en este momento entonces encuentro los resultados que les mencioné. Aquí están los resúmenes, los promedios de cada una. La media de trébol fue de 5.8 y el promedio de sauces fue de 4.4. Aparentemente pues eso indicaría un valor mayor para trébol. Lo que vamos entonces a mirarlo en el número de partos acá abajo. Ya mirando si son varianzas iguales o diferentes, concluimos a partir de esta prueba de Leven que las varianzas son diferentes, porque este valor es menor de 0.05. Entonces miramos la fila de abajo solamente. Específicamente este valor nos indica que existen diferencias significativas entre la finca trébol y la finca sauces en cuanto al promedio del número de partos, y que la finca trébol tiene 1.45 veces 1.45 partos en promedio más que la finca sauces. Listo. Esto es todo lo que tienen que hacer. Igual lo harán con las otras dos variables para que les quede claro. Si tienen alguna duda, por favor, me cuentan y yo les soluciono. Listo. Eso es todo, chicos.